Me presento, soy Alexander Womani Champe de la sección 24440. En este video les voy a explicar cómo funciona este programa de gestión de lenguajes de programación que he desarrollado utilizando el patrón de diseño modelo vista controlador. Primero tenemos la parte del modelo en nuestro diagrama UML, que contiene atributos, un constructor, métodos get, set y una sobrescriptura toString. Algo a tener en cuenta a la hora de leer el diagrama UML es la visibilidad de los atributos y métodos, que saber si es que está en público, privado o protegido, y darnos cuenta si es que está subrayado, ya que significaría que es static. Ahora pasamos a la parte del código. Tenemos la clase en lenguaje de programación, que modela un lenguaje de programación mediante los atributos año creación, característica principal, nombre y utilización. En el constructor se utiliza la palabra clave this para diferenciar entre los nombres de los parámetros y los atributos de la clase, asignando los valores recibidos a los atributos correspondientes. Además, la clase incluye métodos getters y setters para acceder y modificar estos atributos, permitiendo que otras clases interactúen con ellos. También tenemos un override del método toString para generar una representación legible de la instancia. Ahora volviendo a la parte del diagrama UML, tenemos la parte del controlador, que nos dice que debemos tener tres atributos clave en la clase gestión lenguaje: el arreglo de lenguajes, el controlador lenguajes y la constante factor crecimiento. Además, la clase debe contar con varios métodos: agregar lenguaje, buscar lenguaje, eliminar lenguaje, get arreglo lenguaje y imprimir lenguajes. Estos métodos nos permitirán gestionar de manera efectiva los lenguajes dentro del sistema. Ahora, volviendo a la parte del código, en la clase gestión lenguaje, primero se definen tres atributos: arreglo lenguaje, un arreglo de objetos, lenguaje programación que almacenará los lenguajes; contador lenguajes, un contador para llevar el registro de cuántos lenguajes se han agregado; y factor crecimiento, una constante que define el factor por el cual el arreglo crecerá cuando sea necesario. El constructor gestión lenguaje inicializa el arreglo con un tamaño inicial basado en factor crecimiento y establece contador lenguaje en cero. El primer método, agregar lenguaje, toma como parámetros el año de creación, la característica principal, el nombre y la utilización. Si el arreglo está lleno, se crea un nuevo arreglo de mayor tamaño, duplicando el tamaño anterior, y se copian los elementos con System Array Copy. Luego se agrega el nuevo lenguaje al arreglo y se incrementa el contador lenguajes. Finalmente, imprime un mensaje indicando que el lenguaje se agregó exitosamente. El siguiente método, buscar lenguaje, recibe un nombre y recorre el arreglo lenguaje. Si encuentra un lenguaje con el mismo nombre, ignorando mayúsculas y minúsculas, lo devuelve; si no, devuelve null. Eliminar lenguaje, busca un lenguaje por su nombre en el arreglo. Si lo encuentra, usa sistema array copy para mover todos los elementos siguientes a una posición a la izquierda, efectivamente eliminando el lenguaje del arreglo. Después decrementa el contador lenguajes y retorna true si la eliminación fue exitosa. Si no lo encuentra, retorna false. En el método get arreglo lenguajes, crea un nuevo arreglo con el tamaño adecuado basado en controlador lenguaje y usa sistema array copy para copiar los elementos del arreglo original al nuevo arreglo, devolviéndolo para su uso posterior. Finalmente, el método imprimir lenguaje recorre el arreglo y utiliza el método toString de la clase lenguaje programación para imprimir la información de cada lenguaje. Si no hay lenguajes registrados, imprime un mensaje indicando que no hay lenguajes en el sistema. Acá tenemos una sección comentada que básicamente imprimiría todos los lenguajes de programación en una forma más ordenada, más ordenada o en una especie de tabla.
algo que no está en el diagrama UML, pero que lo quise añadir y lo mostraré al final del video. Volviendo nuevamente al diagrama UML, en la vista la clase sistemas registro tiene los métodos main y menú. Ahora pasando a la parte del código, se crea un objeto de la clase gestión lenguaje llamado gestor para manejar las operaciones relacionadas con los lenguajes y un escáner para leer la entrada del usuario. El programa comienza ejecutando el método main y a su vez llama al método menú donde se despliega un menú con 5 opciones. El usuario puede elegir entre agregar un nuevo lenguaje, buscar uno existente, eliminar uno, ver todos los lenguajes registrados o salir del programa. Al seleccionar la opción agregar un lenguaje, el sistema solicita información como el nombre, año de creación, característica principal y utilización. Luego llama el método agregar lenguaje la clase gestión lenguaje para almacenar el nuevo lenguaje. Si se selecciona la opción de buscar, se pide el nombre del lenguaje y se utiliza el método buscar lenguaje para encontrar y mostrar sus detalles o un mensaje si no se encuentra. En el caso de querer eliminar un lenguaje, el usuario introduce el nombre y el método eliminar lenguaje lo elimina si está registrado. La opción para ver todos los lenguajes llama el método imprimir lenguaje para listar todos los lenguajes almacenados. Finalmente, si el usuario elige salir del programa, el programa termina y se ingresa una opción no válida, se muestra un mensaje de error. Ahora procederemos a ejecutar el código. Seleccionamos la opción 1, ponemos nombre Java, año de creación 1995, característica principal, rendimiento, utilización apps empresariales. Ahora ponemos la opción 1 de nuevo, ponemos Python 1991, simplicidad y análisis de datos. Ahora opción 2, escribimos Java. Opción 4. Si bien este formato está bien, sería un mejor en un formato de tabla. El formato de impresión de tabla lo adicioné y era justamente la parte comentada del controlador, que lo veremos, pero antes ponemos la opción 3 y eliminamos Java. Por último, presionamos la opción 5 y nos dirigimos a la parte del controlador. Descomentamos la última parte, comentamos la parte de imprimir lenguajes y procederemos a ejecutar el código de nuevo y rellenar los datos. Una vez rellenados los datos, procederemos a presionar 4 para imprimir en formato de tabla y eso sería toda la explicación de mi código.